Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Bueno, qué hermoso canto, ¿no? Qué hermoso himno, nos dice mucho, ¿no? La redención muy cerca está. Justamente les doy la bienvenida a este club profético. La idea es poder conocer un poco más, en algunos casos de pronto recordar, refrescar estas profecías que ya conocemos, en algunos casos de pronto están aprendiendo recién, pero lo importante es comprender y entender qué es lo que está pasando ahora en el mundo. Y como nos dijo el Señor, por las señales sabrán cuán cerca estoy. Entonces yo creo que este es el mejor momento, gracias hermana Bellita por esta idea del club profético, para poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y la única guía segura es a través de la palabra de Dios, porque en ella nos menciona todo. Entonces yo les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar reunidos. Recuerden que siempre nos vamos a reunir todos los domingos, aunque en el feriado no sé si nos vayamos a reunir, igual la hermanita Bella nos tendrá que decir. Yo le doy las explicaciones después, ¿sí? Perfecto. Entonces, siempre domingos, 8 de la noche. Dios mediante, estamos aquí conectados. Para iniciar vamos a inclinar el rostro para orar y pedir la dirección del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí reunidos, Señor. Un grupo de hermanos, amigos, Señor, porque quieren conocer a profundidad, Señor, tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiar nuestras mentes, nuestros corazones para poder comprender con humildad qué nos dices tú en tu palabra y poder comprender y entender, Señor, en qué tiempo profético nos encontramos. Sabemos que tu regreso está cercano. Tenemos que conocer porque tenemos que estar listos y preparados. Permite, Señor, que hoy, que nuestro hermano Aizaga, Señor, que va a tener la primera clase, que tú puedas, Señor, guiarlo y orientarlo para que nos pueda explicar qué nos dices tú, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Padre bendito, que puedas apurar a aquellas personas que se quieren conectar, que puedan llegar a tiempo, Señor, para escuchar tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú nos has dado la guía más segura, Señor, por este mundo que está perdiéndose, que es tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas noches por aceptar la invitación. Esta idea es parte del Departamento del Espíritu de Profecía, ¿no? A nivel mundial. Bueno, decimos un club profético, pero más es somos estudiantes de la profecía, porque aquí nadie es doctor, nadie es máster, nadie es PhD, el único máster doctor es el Señor, Dios Jehová de los ejércitos. Nosotros simplemente vamos a dar pautas de lo que entendemos, pero ustedes también están en capacidad. Vamos a interactuar, ¿ya? Vamos a interactuar. Entonces, pero siempre vamos a recordar algunas veces, a afianzar, fortalecer y otras veces igual a aprender, porque y recordar y otras veces parece mentira, cuando usted vuelve a ver algo, lo vuelve a aprender algo más. Y siempre vamos a estar limitados, nuestra mente es finita, el único infinito es Dios de los ejércitos. Y entonces el primer requisito que tenemos que hacer es orar. Antes de que ustedes se conecten, oren. Aquí vamos a orar, hermanos, dejar que el Espíritu Santo actúe. Segundo, tener la espada, ¿no? La Biblia. Todos vamos a trabajar con Biblia, un cuaderno y una pluma. El cuaderno y la pluma es para que ustedes tienen algunas preguntas que hacer al que habla, porque no solamente va a ser mi esposo que habla, van a haber algunos maestros, ¿no? Ustedes no se les vaya la pregunta, ustedes las pueden hacer, ¿no? Las inquietudes, las interrogantes. Al final del tema se les va a dar un temario para que vayan a repasarlo en base a la lección que se vio, cosa que la próxima clase ustedes se les va a preguntar ¿qué entendieron? En base a lo anterior, y si no, algo no captan, se vuelve a reforzar la siguiente clase, ¿ya? Esa es la idea. Otra cuestión también, los feriados los vamos a respetar. ¿Por qué? Porque hay personas que aprovechan su feriado porque trabajan, ¿no? Se van de feriado y hay lugares donde no hay señal. A veces se les va a hacer difícil conectarse. Entonces, para que no pierdan esa clase, los feriados los vamos a respetar. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver primero el santuario, porque en eso se fundamenta nuestro nacimiento como iglesia, y donde se encuentra el fundamento de todas las doctrinas y el plan de salvación y redención de Jesucristo. Allí nacimos nosotros en base ¿cómo es? El santuario será purificado. Es la profecía, nuestra partida de nacimiento. Comprendiendo eso, vamos a ver posteriormente Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 11. Lo vamos a intercalar con Apocalipsis 10, 11 y Apocalipsis 13. Cada tema se lo va a intercalar, concatenar, y terminamos con el mensaje de los tres ángeles. Por lo menos esa sería una parte del estudio. Ahora, si después queremos seguir estudiando, podríamos conectarnos, no necesariamente como de alguna iglesia, se va a seguir estudiando, ¿no? ¿Cuál es la idea, hermanos? Primero, que Dios transforme nuestra vida. Estar preparados para dar defensa. Estamos cerca del tiempo del fin, hermanos. Tercero, preparar a otros, dar el mensaje a otros. Porque no solamente para nosotros, dar el mensaje a otros y que ellos también se preparen para la venida de Cristo. Las señales nos indican eso. Así que, mis queridos hermanos, con estas palabras, yo creo que recuerden que todos somos humanos limitados. Aquí nadie es experto, simplemente queremos como grupo estudiar y que el Espíritu Santo nos dirija. Ese es nuestro mayor maestro, ¿sí? Gracias, hermano. Aquí viene a mi esposito. ¿Tú te vas a estar hablando? Ya. No me había dado cuenta. Está bien. Apreciados hermanos, un gusto saludarlos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Un placer. ¿Cómo está? Hermano, que no son del Dorado. Aquí veo al hermano Chacha. Un gusto verlo, hermano Chacha. Igualmente, doctor, es un gusto verlo. Hemos dado cita para estudiar, hermano. El plan, como dijeron la hermana Mariana y Bellita,
El plan es estudiar, hermano, porque el tiempo está cada vez más cerca, hermano, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Y hemos dividido el santuario en dos partes, hermanos. Vamos a hablar hoy respecto a una introducción al santuario. Hay católicos, hermanos de la Iglesia Católica, que dicen, bueno, el santuario es algo que fue dado para el antiguo Israel. No fue dado para nosotros, sino para Israel, y fue en el Antiguo Testamento, dicen algunos católicos. Otro grupo de hermanos evangélicos dicen, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todo quedó clavado en la cruz. No hay nada más que hacer. No tenemos nada más que hacer. Salvo, siempre salvo, dicen ellos. Otro grupo dice, bueno, Jesús predijo que en el año 70, después de Cristo, el santuario y Jerusalén serían destruidos y no quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente, es decir, desde el año 70 para acá no tenemos santuario aquí en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿dónde van los pecados desde el año 70, hermanos, hasta nuestra fecha? ¿A dónde van los pecados? Lógicamente, los que estamos aquí, muchos de los que somos de la Iglesia Bendita del Séptimo Día, entendemos que hay un santuario celestial, los cuales lo apoyan el libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, la primera causa con la cual vamos a leer por qué motivo debemos estudiar el santuario, hermanos, es que hay un santuario en el cielo, ¿no es cierto? El santuario en el cielo, apreciados hermanos, el santuario en el cielo está escrito, como les digo, en el libro de Hebreos. ¿No? Si ustedes leen los capítulos 7, 8, 9, 10, ahí habla de el santuario terrenal y el santuario celestial, la interacción. El santuario terrenal, todo lo hermoso que era y todo lo que hermoso que se hacía ahí, era figura y sombra de lo que se haría en el santuario celestial, ¿no? En Apocalipsis ya no vemos descripción del santuario, vemos al santuario en movimiento, apreciados hermanos, al santuario en acción. ¿Por qué motivo? Juan el Revelador, mediante el Espíritu Santo, fue transportado y vio a Jesús, al Hijo del Hombre, completamente en su forma natural de ser, hermanos, o sea, con la gloria que él tiene, que Jesús tiene, ojos como llama de fuego, su pelo como blanca lana, sus pies de bronce bruñido, y cuando Juan se acercó casi se fue medio desmayando, pero el Señor lo rehabilitó, ¿no? ¿Y qué pasó, hermano? Que Juan vio a Jesús en medio de los 7 candeleros intercediendo por cada iglesia, hermano. Y si vamos a Apocalipsis 8, vemos ahí también que hay un ángel que tiene un incensario de oro lleno de incienso. ¿Para qué? Para ofrecerlo en el altar de oro que suba como olor grato hacia el lugar santísimo, apreciados hermanos, ¿no? Y así mismo en Apocalipsis 11 se abre el santuario y se ve el arca del pacto y sabemos lo que hay dentro del arca del pacto, apreciados hermanos. Dentro del arca del pacto, ¿qué tenemos? Tenemos las tablas de la ley de Dios, hermanos. Los 10, y dice Apocalipsis 11:19 que cuando se vio el arca del pacto, hubo terremoto, hubo relámpagos, truenos y cayó granizo. Es decir, así como Jehová se manifestó en el Sinaí, Jehová sigue manifestando que su ley sigue vigente, hermanos. Esa es 3 de las características por las cuales el Señor tiene que ser el santuario tiene que ser estudiado, hermanos. La tercera razón por la que debemos estudiar el santuario, antes de poner imágenes, es que el carácter de Dios tiene que ser vindicado, hermanos, porque Lucifer, el querubín protector del arca del pacto, hermanos, que era uno de los ángeles más importantes del cielo, se rebeló contra su hacedor. ¿Y qué pasó? Se halló en su corazón odio contra Jehová Dios y contaminó con su odio a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Y qué hizo? No había ya cómo tenerlos ahí, tuvieron que sacarlos, apreciados hermanos, ¿no? ¿Y qué pasó, hermanos? Que, resumiendo en un minuto, el día de la expiación, en un minuto, el día de la expiación, ¿qué pasa, hermanos, en el día de la expiación? Se ofrecían 2 chivos, machos,
en un año. Uno era por Jehová y otro era por Azazel. El que era sacrificado por Jehová es con el cual se limpiaban los pecados que estaban metidos en el santuario durante todo el año. Afuera la congregación estaba reunida pidiendo perdón y examinando su corazón en aflicción y ayuno. Hermanos, y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, purificaba el arca del pacto sobre el propiciatorio, lo limpiaba y salía al lugar santo, limpiaba los cuernos del altar de oro, limpiaba el altar de oro, cambiaba el velo que había sido manchado durante un año, salía el sumo sacerdote y ponía sus manos sobre la cabeza de Azazel. Es un chivo emisario, no es un chivo que hace expiación. El que hace expiación es el que murió por nosotros, hermanos, y descontaminó el santuario. Al hacer esto, ¿qué simboliza eso? Que Jehová Dios no tiene responsabilidad con el pecado, sino que el verdadero responsable del pecado es Azazel, es decir, Satanás, hermanos. Satanás se le confiesan sobre su cabeza los pecados de las rebeliones, las transgresiones, las impurezas de los hijos de Israel. Y el santuario queda completamente purificado y limpiado, y el nombre de Dios queda vindicado, porque el pecado no es originado aquí en la tierra, sino que se originó en el cielo y se contaminó acá la tierra. Bien, hermanos, ahora sí vamos a pedir que nos compartan pantalla para poder presentar algunas imágenes. Hermano, ya está como conflicción, entonces usted puede compartir la pantalla. Ya. Ahí estamos. Aquí no. Ya, ahí no. La copita. Ahí, ya. Ahí está, hermanos, una imagen del santuario. Como ustedes ven, Éxodo 25, 8:40, hermano. Todavía no se ve la imagen. Tiene que usted compartirla, hermano. Ya tiene el acceso para compartirla, pero no la ha compartido. Ya, dile que ya. Ya un ratito. Dame permiso. Abajo hay una flechita con una hacia arriba. Sí, me olvidé, sí, gracias. Me olvidé con qué parte está la flechita. Es que no... Hacia abajo, eso tiene una flechita. Configuración de video. No, eso no. No. Al lado hay una flechita en un recuadro hacia arriba. Y dice sí, compartir pantalla. Sí, yo la vi hace un momento y no sé, ahorita se me perdió. Más opciones, dice. A ver. No, opciones no. Normalmente se va a estar todas las, ¿cómo dice? La barra. Al lado donde está el micrófono, está la cámara. Ahí. Ya. Podemos aprovechar para ir haciendo preguntas, alguna ¿Allí? comentario. No, ¿Allí? No se ve. No se ve. Todavía no. Ahí ya puse compartir. Sí, ahí pero dice. A ver. Está la flechita, ya la vi. Sí. Aplasta, dice pone compartir, selecciona la ventana que usted quiere compartir. Sí, yo sé, pero compartir el audio también dice pantalla completa o la ventana, ¿no? Ya, ya, ok. Epa. Vamos, no me dejar compartir. Déjame ver. Ahí ya. Ahí. Sí, no me había dado cuenta, me había olvidado que uno también tiene que compartir, perdón. No, pero se volvió a ir, lo sacó de nuevo, hermanita. Tranquilo. Lo iba a compartir y lo volvió a sacar. A ver, vamos a ver. No se preocupe, que te necesito en paciencia. Sí. A ver, aquí se selecciona una pestaña para compartir la ventana, ¿verdad?
Sí, la ventana. Ya, ahí sale y Y compartir. poner compartir. Dice Y para Salomón, la dejar primera compartir, pregunta, no. ¿por qué no se deja ver? Está camuflado, Salomón, que no te deja ver. ¿Sale allí? Ya, No. ¿quiere hacer otra pregunta? No, no ¿Quiere hacer sale. una pregunta mientras tanto? ¿De allí? No, lo pone y se va. No sé por qué, no sé si... Un ratito. No hay nada que no se pueda compartir. Sí, algo pasa porque si otras veces lo he podido compartir pantalla. Compartir audio, selecciono una pantalla. Ventana, ¿verdad? Sí, ventana. Ya, eso estoy haciendo. ¿Allí? Ahí dice empezó a presentar. Vamos a ver. Ahí creo. Sí, ahora ya puso la pantalla para todos. Ahora seleccione lo que usted quiere presentar. Si se ve o no se ve. Ahí nos vemos todos, pero Pregunte. significa que tiene que compartir la ventana donde está el PowerPoint o las imágenes. Sí, ahí está compartir, ya está. No sé qué pasa. ¿Y allí? Todavía no sale. Pero es raro, si otras veces dice compartido yo. Esto. ¿Qué no se puede compartir? A ven, de repente algo pasa con la máquina, porque... Ya, un ratito, ya vamos. A ver. Sí. Podemos de pronto A alguna ver, pregunta que tengan, dudas, inquietudes. Aquí no sé. Ya, ahí dice compartir. Ya. No, pero no es el del PowerPoint. Hay que compartir la pantalla. Right. Ya, el PowerPoint. Un ratito. Pero ya está compartido. ¿Cuál PowerPoint? Que hay que marcar ya ese. Web. Allí sale. Sí, ahí salió. Entonces yo no había puesto compartir pantalla completa. Ahí salió. Sí, pero póngale el PowerPoint. El PowerPoint está? ahí está. Perfecto. Ahí está. Ya está. Ya. Algo pasaba que no le daba, pero gracias a Dios que ya se pudo. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí, no, este no es tuyo. Este es tuyo, mi amor. Ok, hermanos. Perdón la interrupción, ¿no? Estábamos en que por qué motivo tenemos que estudiar el santuario y hemos mencionado porque en primer lugar tenemos un santuario en el cielo, hermanos. Y ese santuario es el que tiene que ser purificado ahora al fin del tiempo, hermanos. Estábamos diciendo también que el carácter de Dios debe ser vindicado, hermanos. Y el pecado tiene que ser quitado de la tierra. Y los ángeles que no cayeron en pecado también serán vindicados, hermanos. O sea, ellos confirmarán su amor a Dios y que Dios era veraz y certero en todos los juicios que hizo contra Satanás al final del tiempo, ¿no? Hermanos, ahora quiero ir a Éxodo 25, 8 y verso 40. Sabemos muy bien lo que dice Éxodo 25, 8 y 40, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Y harán un santuario para mí y habitaré yo en medio de vosotros, pero hagan el santuario, háganlo conforme a lo que te fue mostrado a ti, Moisés, en el monte. Y Moisés lo hizo tal cual como ustedes lo ven. Hermanos, tan importante debe ser para Dios que Él dedica desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, 15 capítulos para detallar cómo debía ser el santuario, apreciados hermanos, ¿no? Los muebles, el tamaño rectangular de todo el santuario, el atrio, hermanos, cómo debía ser, cómo debía ir, de qué material debía ser el altar de bronce, el lavacro, los materiales que estaban dentro del lugar santo, eran de oro, y también el mueble que había en el lugar santísimo también era de oro, ¿no? Entonces, Jehová Dios
le mostró todo esto a Moisés y estaba tan preocupado de que lo haga exactamente. Cuando ya lo hizo, ¿qué pasó, hermanos? La gloria de Dios llenó el santuario, hermanos. Y todos los israelitas estaban en las puertas de su tienda, arrodillados, orando, agradeciendo, y se les salían lágrimas de emoción, hermanos, a estos hermanos hebreos del desierto, hermanos. Pero, ¿qué es el santuario, hermano? El santuario en realidad es un sistema de verdades, hermanos, ¿no? Es decir, se muestra el evangelio en forma de símbolos, y la realidad de esos símbolos los describe la misma Biblia, así que no es nada difícil entender el plan de la redención, ¿no? Por eso los niños de hebreos, desde los 6 años comenzaban a estudiar la Torá, hermanos. A los 12 años muchos de ellos ya conocían muy bien, ¿no? Entonces, hermanos, cuán importante era que se hiciera un santuario de acuerdo a como Dios lo había pedido. Lo importante, hermano, es que entendamos las partes prácticas del santuario, es que entendamos que aquí lo que obtenemos es la justificación por la fe, hermanos, y la vida de santidad sin la cual nadie verá a Dios, como dice Hebreos también, ¿no? Y hermanos, y Jehová es Dios de todos los pueblos de la tierra, hermano. No solamente es Dios de Israel o de nosotros los adventistas del séptimo día. La verdad del santuario es algo que trasciende más allá del tiempo y del espacio. ¿Por qué motivo, hermano? Por todos los elementos que hay en el santuario, pero especialmente las tablas de la ley de Dios, hermanos. La ley de Dios es una representación, del carácter de Dios y de la voluntad de ser de Dios, hermanos. Entonces, esa ley es intocable, inviolable, y no hay concilio humano, por poderoso o antiguo que sea, que lo pueda cambiar, ¿no? Entonces, Dios quería ser un Dios no solamente para Israel. Israel era la nación encargada de evangelizar al mundo, y vemos lo que dice Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso profetizaba Isaías, hermanos. Y recordemos, cuando Israel salió de Egipto, salió una multitud mixta, y todos ellos, esos egipcios que salieron y otros de otras naciones que también salieron, estaban bajo la misma ley de Jehová, hermanos. Así que la misma ley que era para el hebreo, dice el Pentateuco, la misma ley que era para el hebreo era igual para el que era extranjero, hermanos. Con más razón esto que vemos en Isaías 56, 6 y 7, hermanos. Jehová es un Dios de todos los pueblos de la tierra. No es Dios solamente del pueblo de Israel o de los que guardamos el santo sábado. Es el Dios de toda la tierra, apreciados hermanos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el Primero de Reyes 10.1. En el libro Primero de Reyes 10.1, la reina de Saba fue a visitarlo con preguntas difíciles a Salomón, hermanos, pero ella entendió la sabiduría del Espíritu Santo que tenía Salomón. Y ella dijo: lo que me han dicho era la mitad, ni la mitad de lo que me han dicho, porque mis ojos ahora lo han visto. Y en Mateo 2.1, hermano, los sabios que vinieron del oriente lejano con regalos para el niño rey, hermanos, incienso, oro y mirra. Dios es un Dios de toda la tierra, hermanos. Y antes que Jesús muera en la cruz, vinieron unos griegos a adorar en la fiesta y buscaron hablar con Jesús, hermanos, antes de su muerte, hermanos. Así que Jehová Dios es un Dios de todos los pueblos, y el Señor le encargó al pueblo de Israel que sea el que evangelice a todo el planeta, hermanos. Si ustedes leen Isaías 49:6, he apuntado solamente la última parte para no hacerlo tan largo, pero ustedes lo pueden leer en la casa. Isaías 49:6 dice: te di por luz de las naciones para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra. Hermanos, busquen los versículos ustedes también. Me van a ayudar a leer para no hacerlo tan monótonamente, hermanos. Lastimosamente, Israel, como sabemos, no fue luz de las naciones, hermanos, ¿no? Ahora, ¿qué es importante de todo lo que estamos hablando, hermanos? No nos quedemos en el conocimiento de los símbolos, hermanos. Que no nos quedemos en el conocimiento de figuras, ¿no? Que no nos quedemos en lo que representa el santuario, sino que debemos buscar de que Dios realmente more en nuestros corazones y aplicar estos conocimientos del santuario que, vuelvo a repetir, nos enseña a que tengamos una vida justificada por la fe en Cristo Jesús, perdonados los pecados, estemos aptos para guardar la santa ley y tener una vida justa cada día, hermanos, hasta cuando el Señor nos recoja, hermanos. En el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 8, yo quisiera que alguien lo lea, por favor. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 4 y 5, me gustaría que alguien lo leyera. Yo leyendo, hermano, ¿ya? Gracias. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Ahí está, hermanos. Hermanos, lo que se hacía en el santuario terrenal era figura y sombra de lo que Cristo continúa haciendo en el santuario celestial. No solamente es importante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sino la obra intercesora que Él sigue haciendo todavía en el santuario celestial, hermanos. Eso es importante que nos quede claro. Hermanos, vemos aquí la imagen del santuario y vemos aquí afuera en el atrio, vemos el arca, el altar del holocausto. Ahí se mataba al cordero y se lo quemaba, hermanos. Es decir, el tabernáculo es un sistema de verdades que enseñaba el plan de la salvación, desde la muerte del cordero hasta la fiesta de los tabernáculos, aplicado a nuestro tiempo, hermanos, desde la muerte de mi Señor Jesús hasta que nos encontremos en la reunión con palmas en las manos, como dice Apocalipsis 9, hermanos, ¿no? Celebrando la fiesta de los tabernáculos con el Señor Jesús ya cara a cara, hermanos. Estos símbolos deben ser aplicados a las realidades, hermanos. El santuario terrenal era una figura del celestial, era figura y sombra de lo que se hace en el santuario celestial. Pero Hebreos hace el esfuerzo de recalcar, hermanos, que en el santuario celestial hay un ministro. Por favor, ¿alguien puede leer Hebreos 8, 1 y 2? Dice así, Hebreos 8, 1 y 2. Buenas noches. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de este tabernáculo de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Amén. Hermanos, ahí está. Jesús es ministro del santuario que fue no hecho de manos de esta creación, sino un santuario que permanece para siempre, apreciados hermanos. Ahora, lo importante es esto también. Si nosotros no conseguimos la justicia de Cristo en nuestras vidas cada día, hermanos, y logramos ser santos como Él es santo, nos vamos a quedar en doctrina. Ojalá no nos quedemos en doctrina. El tiempo, el fin está cada vez más cerca, hermanos. En 1844 ocurrió el comienzo de la expiación antitípica en el cielo, hermanos, ¿no? Porque así dice la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas
luego el santuario será purificado. Entonces, hermanos, el día de la expiación era importante. Y los otros días también eran importantes. Las otras fiestas solemnes que se hacían eran importantes, ¿no? Cada día se ofrecía un cordero, símbolo de la muerte de Cristo. El sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo. Se lavaba las manos y los pies, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí, hermanos? Eso es un símbolo de la resurrección de Cristo, hermanos. Y un símbolo de tu resurrección y de mi resurrección. Eso significa el lavacro, hermanos. Aquí está el altar del holocausto. Aquí está el lavacro. Aquí está el lavacro. Ustedes lo están viendo ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, luego el sacerdote entraba al lugar santo y oficiaba cada día en el lugar santo con la sangre del cordero. ¿Dónde ponía la sangre del cordero? En el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No echaba un montón de sangre. Hermanos, el sacerdote metía el dedo en un lebrillo pequeño, metía el dedo, empapaba su dedo de sangre, la sacudía dentro de la sangre y ahí la esparcía sobre el velo, que detrás estaba el arca del pacto, que contenía la santa ley que había sido violada por el transgresor que había venido a pedir perdón, hermanos. Entonces, así se oficiaba el sacerdote común todos los días. Y él pasaba, era iluminado, el sacerdote era iluminado por el candelabro que estaba ahí de siete brazos hacia la parte sur del santuario. Hacia la parte norte estaban los panes de la mesa de la proposición. Hacia la parte occidental está el incensario, el altar de oro, hermanos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos tú y yo allá dentro del lugar santo? Bueno, primero afuera, aceptamos a Cristo y la justicia de Cristo. Somos bautizados. Cuando el pastor nos hunde en el agua, hermanos, eso representa nuestra muerte a nuestra vida pecaminosa antigua. Y cuando nos saca el agua y respiramos, significa que andamos en vida nueva. Luego, igual que el sacerdote, debemos entrar al lugar santo, hermanos. Comer del pan de la palabra, hermanos. También la mesa de los panes de la proposición no solamente es el pan de la palabra, sino el pan físico que comió Israel en el desierto. Cuando hubo hambruna también, hermanos, comió. Jacob no se quedó con hambre. Encontró comida en Egipto y luego vivió en Egipto. Luego comieron maná en el desierto los israelitas, hermanos, ¿no? Y al fin del tiempo, hermanos, el Señor sustentará a su pueblo. Su pan y su agua estarán seguros, dice el Salmo, hermanos. Así que gracias a Dios por el pan nuestro de cada día, hermanos. Pero el pan también significa la palabra, hermanos. La palabra que yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Cristo Jesús. Y Él es la palabra viviente, Jesús, hermanos. Y necesitamos ser iluminados por el candelero, hermanos. El candelabro, encendido todo el día, hermanos, ¿no? Representa la figura del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, o también de la palabra de Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Hermanos, luego el adorador, usted, yo, nos acercamos al altar de oro, hermano, al altar del incienso. Y nuestras pobres oraciones se unen con las oraciones perfectas, inmaculadas y hermosas de Cristo. La intercesión que Cristo hace por nosotros es lo que simboliza el incienso aromático perfumadamente, ricamente, hermanos. Ese incienso aromático, a través de la parte superior del velo que separaba el lugar santo del Santísimo, penetraba hasta el arca del pacto, hermanos. Y sobre el arca del pacto descendía la gloria de Dios que a veces rebasaba hasta el lugar santo, hermanos. Así es como podemos aprender a vivir una vida santa, hermanos, conectados con el pan de la palabra, iluminados por el Espíritu Santo, orando cada día,
compartiendo la palabra con el que quiera escucharnos, apreciados hermanos. Y finalmente, hermanos, una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. No entraba el sacerdote común, entraba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es una figura de Cristo, hermano. Y el sumo sacerdote ese día, en el libro de Levítico 16, en el libro de Levítico 16, ¿no? Ahí se expone, hermano, que cogía la sangre del macho cabrío que había caído la suerte por Jehová y la esparcía 7 veces hacia la parte occidental del propiciatorio, donde los ángeles miraban, hermano. Miraban esa fusión de la sangre de la misericordia con la ley de Dios que estaba dentro del arca del pacto. Hacían una alianza de perdón para el pecador arrepentido, hermanos. Hermanos, la figura del sumo sacerdote que entra al lugar santísimo es figura de aquellos que verán cara a cara a Cristo sin ver la muerte, hermanos. ¿Sí se dan cuenta cómo hemos cruzado algunos velos? Hemos cruzado el velo que va del campamento al atrio, hermanos. Hemos cruzado el velo que va del atrio al lugar santo. Y finalmente, hermanos, el hombre debe cruzar el velo que va del lugar santo al lugar santísimo para encontrarse con Jehová su Dios, hermanos. Hermanos, vuelvo a repetirles, todo esto es muy hermoso en símbolos, pero ojalá sea una realidad en cada uno de nosotros los que estamos en este club profético, y ojalá más hermanos que quieran estudiar la Biblia, las profecías, pudiéramos estudiar, hermanos. ¿No? Hermanos, habrán hermanos que no logren entrar al lugar santísimo, probablemente porque la muerte los sorprendió antes, pero se quedaron en el lugar santo, hermanos. Fueron hombres guardadores de verdades. Como dice Isaías 23, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Son personas, hombres guardadores de verdades, hermanos. Pero también habrán hombres que se queden afuera del santuario, hermanos, ¿no? Y recibirán la gracia de la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque, digamos, un chino, hermanos. Un chino le hablan de Cristo y él entiende que la sangre de Cristo lo perdona y eso le produce paz. Y él acepta a Cristo como su Salvador y su Redentor. Es suficiente para él, hermano. Es un chino que no conoce más nada. Él es salvo, hermano. Como el ladrón de la cruz también. Era un delincuente. Era probablemente judío. No sé qué nacionalidad habrá tenido, pero asumo que era judío. Pero él reconoció su pecado. Pidió perdón. Y fue perdonado, hermano. Y será salvo, apreciado, hermano. El tabernáculo del antiguo Israel y el tabernáculo celestial también sirve, apreciados hermanos, para entender esto o dar un pincelazo acerca del tabernáculo y los dos pactos, hermanos, ¿no? El tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. El tabernáculo terrenal se dice que es el viejo pacto. El tabernáculo celestial se dice que es el nuevo pacto. En el tabernáculo terrenal la sangre que se ofrecía era la de los corderos. En el tabernáculo celestial la sangre que se ofrecía era la sangre de Cristo. En el tabernáculo terrenal la ley de Dios estaba grabada en tablas de piedra. En cambio, en el tabernáculo celestial la ley de Dios está grabada en el corazón de sus hijos, hermanos. Eso es un resumen del antiguo y del nuevo pacto. Pero yo hago una pregunta, hermanos. Y para esa pregunta examinemos primero Hebreos 8. Hermanos, por favor, alguien lea Hebreos 8, versos 6, 7 y 13, por favor. Vamos a leer Hebreos 8, 6, 7 y 13. 6, 7 y 13. 6, 7 y 13. La palabra de Dios dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera preocupado lugar para el segundo. Muy bien, ahí está, hermanos. Ahí dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. La pregunta que yo hago, hermanos, ¿Dios hizo con defectos al primer tabernáculo? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Hay alguna opinión? Podemos considerar, No, podemos considerar el santuario terrenal como una copia del original. Por consiguiente, estimo que el celestial es por sobre todas las cosas el correcto. Pero el santuario terrenal hecho por hombre es aquel que estamos en este caso considerando como el viejo pacto. Yo pienso que el santuario terrenal era perfecto. La ofrenda no alcanzaba para perdonar nuestros pecados. Y por eso la ofrenda tenía que ser el Señor Jesucristo. Y por eso es el nuevo pacto. Amén. Bien, hermanos. La falla fue del hombre, como dicen los hermanos. La falla fue nuestra, no fue de Dios, hermanos. Dios no quiso hacer dos pactos. El pacto tuvo que ser renovado como 3 veces. La primera vez en el monte Sinaí, cuando hicieron el becerro de oro, hermanos. La segunda vez, ¿cuándo fue, hermanos? Cuando Israel, en los días de Cristo Jesús, debieron haberlo aceptado como el Cordero y como el Mesías, hermanos. Y no lo aceptaron como el Cordero y el Mesías, ¿no? Y ese día ocurrió lo siguiente. Tembló la tierra en el momento que Cristo moría, y el cuchillo se le cayó de la mano del sacerdote y el Cordero huyó, cosa que nunca había ocurrido, hermanos. Y algo espectacular también, hermanos. La cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo tiene por lo menos 10 centímetros de grosor, hermanos. Y fue rasgado de arriba hacia abajo, hermanos. Eso solamente lo puede hacer la fuerza de un ángel. Porque vuelvo a repetirles, el grosor de la cortina, nosotros lo decimos velo y creemos que es algo finito, era por lo menos de un palmo de mano, del ancho del palmo de una mano, 10 centímetros casi tenía. Hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Cristo muere, Él resucita, aparece a sus discípulos, aparece a algunos, resucitan muertos, hermanos, y la iglesia siguió celebrando el ritual, hermanos, el rito del Cordero. ¿Hasta cuándo lo celebraron? Hasta el año 70, hermanos. Cuando los discípulos, hermanos, que estaban aparte, ¿no?, que era el remanente de Cristo, ya no celebraban, hermanos, la muerte del Cordero, porque entendían, habían visto a su Jesús resucitado. ¿Cómo iban a ofrecer un Cordero otra vez? No debían hacerlo. Entonces, Israel, hermano, refiriéndome a toda la nación, no entendió o no quiso entender el ministerio de Cristo en el santuario. Cristo muere en la cruz y ahí debía haber cesado los sacrificios, pero ellos no lo hicieron. Esos son los velos que no han sido quitados, apreciados hermanos. Esas son las limitaciones por las cuales el primer pacto fue dejado a un lado, hermanos. Pero ahora Dios dice que en el tiempo actual hará un pacto con la casa de Israel. Israel actualmente es todo aquel que cree en Cristo Jesús y que guarda sus santos mandamientos y espera la segunda venida de Cristo, hermanos. Ese es el Israel actual, apreciados hermanos, ¿no? Y el Israel del Medio Oriente, ya no es la nación, y si alguno de ellos acepta a Cristo Jesús como su Salvador y guarda el Sabbat, será salvo también. Y etcétera, hermanos. Entonces, no fue defectuoso, hermanos, el primer pacto que Cristo lo hizo, hermanos, sino que el defecto fue de parte de nosotros los seres humanos. De ahí vino el defecto, hermanos. Entonces, hermanos, como ustedes ven, hay algunos velos, hermanos. Un velo que separa el lugar del atrio y el campamento. Ese es el primer velo. El segundo velo,
el velo que separa el lugar del atrio del lugar santo. El tercer velo, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Esos son los 3 velos, hermanos, que lastimosamente, hermanos, por falla nuestra, fue quitado el primer pacto, hermanos. No se pudo concluir por falla del ser humano. Les ruego leer, por favor, segunda de Corintios, capítulo 3, versos 14 al 18. ¿Algún hermano o hermana, por favor? Para ir ya concluyendo y luego ustedes me hacen preguntas, hermano. Por favor, lean segunda de Corintios, capítulo 3, versos 14 al 18. Segunda de Corintios 3. Del verso 14 al verso 18. 14, 18. La palabra de Dios dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, depende de nosotros hasta qué velo usted y yo permitamos que Cristo nos vaya quitando. Dios es fuego consumidor, hermanos. Por eso Él puso límites para acercarnos hacia Él. Pero depende de nosotros que los velos sean quitados. La prueba, Moisés, hermanos. Moisés soportó la santidad de Dios, que se metió en el humo y en el fuego del monte Sinaí y bajó después de los 40 días con las tablas de la ley, con su rostro refulgente completamente, apreciados hermanos. Dice Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Hermanos, ahí vamos. La palabra dice bien claro que el velo, cuando los judíos leen a Moisés, en el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, se refiere al pueblo judío, el velo se está puesto sobre el corazón de ellos y también sobre el nuestro, hermanos, no solamente para ellos. Pero cuando nos convirtamos, dice aquí el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando los judíos del Medio Oriente se conviertan a Cristo Jesús, el velo se les quitará. Y cuando nosotros, hermanos, se nos quite el velo de la dureza, del adormecimiento espiritual, de la conformación con lo que hemos entendido y hemos creído, cuando se nos caiga ese velo, podremos convertirnos completamente a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer fe, a vivir por la fe, hermanos. Hermanos, como ustedes ven, ahí el justo por la fe vivirá delante del arca del pacto, soportando la santa Shekinah. Y ahí lo vemos a Moisés, hermanos, que tuvo que ponerse un velo en el rostro porque el pueblo se espantaba de verlo, hermanos. Cuando eso es un símbolo de que tú ya has estado con Cristo, estás delante de la santa Shekinah y no te quemas con su fuego, hermano. El pecado lo consume. Por eso que los seres humanos tenemos miedo de las apariciones, de las parucías, digamos, en griego, ¿no? Las apariciones, las teofanías de Cristo o de sus ángeles, porque ellos tienen la gloria de Dios y podemos caer al suelo muertos, hermano. Pero por la gracia de Dios es que no morimos cuando hay conexión entre Dios y sus emisarios, sean ángeles o sea Cristo directamente. Hermanos, importante esto, hermanos, antes de que me hagan preguntas. Que Dios nos quite, hermanos, la ceguera espiritual, el adormecimiento espiritual. Que no querramos buscar entender doctrina y teoría, sino vivir la práctica porque el tiempo está cada vez más cerca, hermano.
para concluir, hermanos, aquí he puesto las fiestas que se realizaban en el santuario. No sé si antes de pasar a esta última parte, me dijeron que era hasta las 10 de la noche, pero no voy a abusar. Si tienen alguna pregunta, hermanos, encantados para, antes de pasar a las fiestas que se realizaban dentro del santuario, hermanos, rápidamente. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, doctor, una pregunta. Entendemos nosotros que en el servicio diario hay un sacrificio en la mañana y en la tarde. Mi pregunta es, considerando este tipo de situaciones que presentaba el pueblo, ¿habría sacrificio los días sábados? Claro, todos los días había sacrificios. No había ningún día que no se dejaba hacer sacrificios, hermano. Lo único que sí se paró era cuando estaba en plena construcción el santuario. Algunos decían, no, construyamos en sábado porque es la obra del Señor. Moisés dijo, no, paren, aunque sea día sábado, pararemos, aunque sea la obra del Señor. Pero el Cordero de Dios, hermanos, el holocausto que se llama, que se ofrecía el uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde, significa que la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, está disponible las 24 horas del día para su pueblo, hermanos, a través de todas las edades. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Gracias, doctor. Hermano César, Sí. Sabemos que como justamente algo parecido a lo que preguntó el hermano Jorge Chacha, este servicio diario que tenían, que era en la mañana y en la tarde, en nuestra actualidad, sabemos que ya el tabernáculo o el santuario terrenal ya no está, porque Cristo vino a hacer el cumplimiento de todo eso. Pero sabemos que ese servicio de la mañana y tarde, ¿qué representa en nuestra actualidad? Hermanos, son nuestras oraciones, hermanos, es nuestro contacto con Dios. El altar del incienso representa, hermanos, ¿no? Se quemaba incienso aromático en la mañana, en la tarde, y eso duraba las 24 horas ese perfume, hermanos. Es decir, nuestra oración debe ser constante, como la imagen que usted ven aquí al lado derecho, un hombre ahí con su Biblia en la mano, orando, hermanos. Nosotros debemos orar no solamente arrodillados, sino cuando vayamos caminando, cuando estemos acostados, cuando algo nos esté por suceder. Orar en todo tiempo, hermanos, ¿no? El santuario ahora debes ser tú, debo ser yo, hermanos, y la Santa Shekinah debe vivir en nuestro corazón. Dependiendo de nosotros, hermanos, ocurrirá todo aquello, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, hermanos, solamente hago un remember de las fiestas que se celebraban en el santuario, hermanos. La Pascua, hermanos, está escrita en el libro de Éxodo, capítulo 12, ustedes léanlo en su casa. Lo pueden complementar con Mateo 26, 27, hermanos, la crucifixión y todos los otros evangelios, ¿no? Con Apocalipsis 1 también lo pueden comparar, hermanos. Con Hebreos también pueden comparar la Pascua, hermanos. Es la muerte de Cristo, hermanos. Disponible ese sacrificio para nosotros mientras tengamos la oportunidad, hermanos. No dejemos que se nos pase la oportunidad. No sabemos cuándo nos venga la muerte. Es algo impredecible la muerte en este mundo, que debemos estar a cuentas con Dios cada día, hermanos. La Pascua, he sido pasado por alto del juicio, hermanos. La sangre de Cristo en mi vida para que yo sea pasado por alto de la muerte, hermanos, de la muerte eterna, hermanos. Los panes sin levadura, Levítico 23:6. Ustedes pueden coordinarlo, hermanos, con 1 Corintios capítulo 5, hermanos, donde Pablo habla, celebremos la fiesta de los panes sin levadura, sin la levadura de la maldad, sin la levadura del escarnio y del odio, ¿no? Lean ustedes eso, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento también, junto con el Antiguo Testamento. La fiesta de las primicias o las gavillas era al día siguiente del primer día de la fiesta de los panes sin levaduras. El 14 de Nisan, hermano, o el 14 de Abib, ¿no? Y se celebraba Pascua entre las 2 tardes, se mataba al cordero. ¿Qué quiere decir esto de entre las 2 tardes en la Pascua, hermano? Quiere decir a las 3 de la tarde, digamos. ¿Por qué?
porque a las 12 del día, ¿no? Está casi llegando a la mitad, 3 de la tarde, del día que está por morir. A la caída del sol, muere el día 14 y comenzaba el día 15. O sea, es decir, a las 3 de la tarde resulta que es ubicar entre las 2 tardes el sacrificio que se hacía. Las gavillas, hermanos. En Levítico 23, 10 y 11 se habla de que cuando entraran a la tierra prometida, la primera mies que se recogería, generalmente era la cebada, hermanos, se presentaba una gavilla, hermanos. Una gavilla que se la mecía delante de Jehová, hermanos. Ustedes léanlo, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, del 20 en adelante. Ahí habla, hermanos, Pablo muy contento habla acerca de la primicia de los resucitados, es Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida, hermanos. Eso respecto a la fiesta de las gavillas. Respecto a la fiesta del Pentecostés, hermanos. Jesús estuvo 40 días aquí en la tierra después de su resurrección. Y le dijo, por favor, esperen, no se vayan de Jerusalén hasta el día 50, para que reciban el poder de lo alto. Y ese día, la fiesta de las semanas en la antigüedad se llamaba, acá en griego, el Pentecostés o Pentecostés, en nuestro idioma español, ¿no? O castellano. Ese día se celebraba la fiesta de las semanas, cuando hubo la conversión de las 3,000 personas, hermanos, en la fiesta del Pentecostés, ¿no? Pedro dio el sermón, hermanos, y se bautizaron 3,000 personas, hermanos, ¿no? Y es un recuerdo de que la ley fue dada y confirmada a los apóstoles en ese momento, y era un recordatorio que la ley fue dada en Pentecostés, también en el antiguo Israel, en el monte Sinaí, hermano. Las trompetas, hermanos, ¿qué nos recuerda, hermanos? Lo podemos leer eso en Levítico 23, 24, en Levítico 10, exactamente ahí detalla todo, ¿no? Las trompetas. Era para que se la utilizaba para muchas cosas las trompetas, hermano. Cuando sonaba 2 veces, era que todo el mundo, todo el pueblo debía reunirse alrededor del santuario. Cuando sonaba una vez larga, era de que los príncipes tenían que venir al santuario. Cuando sonaba algunas veces ambas trompetas, era que estábamos en peligro de guerra y le hacían acuerdo a Dios que no se olvide de nosotros porque vamos a entrar en guerra. Hermanos, la fiesta de las trompetas es un anuncio de que dentro de 9 días venía el día de la expiación. Hemos hablado ya del día de la expiación, que se celebraba el día 10º del 7º mes, ¿no? Y en 1844, ¿no? De acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, ¿no? Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo a hacer la última parte de esta fiesta, hermano, tan importante que todavía no se concluye, hermanos. Hermanos, la fiesta de la expiación no se ha completado del todo. La redención no ha sido completada del todo. ¿Por qué falta? ¿Qué es lo que falta de la expiación? El juicio de los vivos, hermanos. Como decía el otro día mi hermano Salomón Tenorio, el juicio de los vivos comienza cuando caiga la ley dominical, hermanos. Y la ley dominical está cada vez más cerca en los Estados Unidos. Hay estados y ciudades en los cuales se está aplicando leyes dominicales. Ellos le llaman leyes azules, ¿no? Hermanos, debemos prepararnos porque cuando comienza el juicio de los vivos, o sea, cae la ley dominical, se abre más la puerta para el mundo, pero para los hijos de Dios tienen que estar sellados, ¿no? Debemos estar sellados. Así que, hermanos, cuán importante es que recordemos este evento de la prédica de los 3 ángeles, hermanos, ¿no? Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo las fuentes, el mar y las fuentes de agua, hermano. Eso dice el Señor, hermano. Y Apocalipsis 14:9, ¿qué dice? Ha caído Babilonia. Y Apocalipsis 14:12, ¿qué dice, hermano? El mensaje del tercer ángel dice, si alguno recibe la marca de la bestia en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y finalmente, Apocalipsis
12:14 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermanos. La fiesta de los tabernáculos ya es una fiesta de más alegría, hermano. La expiación no era un día de fiesta, era un día de ayuno, era un día de arrepentimiento, era un día de contrición, hermano, era un día de juicio. Y hermanos, si nosotros leemos Daniel 9, cuando él hace la oración larga, hermanos, créanme, yo creo que está en pleno día de la expiación. Y él dice, Señor, oye, escucha, perdona, Señor. Inclina tu oído y perdónanos, porque nosotros hemos violado tus leyes y tus mandamientos, por muy perfecto que sea Daniel, hermano. Él decía que era uno de los violadores del pacto. Y así debemos sentirnos todos, hermanos. La fiesta de los tabernáculos, en cambio, es una fiesta de alegría, en la que se recuerda, hermano, la cosecha, las cosechas con las cuales Dios los había bendecido, el perdón que había obtenido en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, y también recordaban cómo Dios los había cuidado en el desierto. Durante los 40 años los cuidó en el desierto, con agua, comida, con sombra, hermanos, y la nación creció en el desierto, hermanos. Se hizo una potencia en el desierto, una potencia militar, y se hizo una potencia espiritual también, Israel, hermanos. Así que, hermanos, les sugiero, para concluir, para no cansarlos, que vengan estudiando la próxima vez, hermanos, esto de las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. La fiesta de primavera tiene que ver con la primera venida de Cristo, la fiesta de otoño tiene que ver con la segunda venida de Cristo, hermanos. Vengan repasando esto de las fiestas solemnes, tanto, está en Levítico 23, todas, pero busque ustedes otros textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento con sus concordancias, hermanos. Vengan leyendo Hebreos 7 al 10, hermanos, porque el próximo hablaremos prácticamente el ministerio de Cristo en el santuario. El que escribió Elena G. White. De eso vamos a hablar, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Sí, una pregunta, doctor. En cuanto a las fiestas de la primavera, las fiestas de otoño, ¿la iglesia actual está guardando una de estas fiestas? Ya le contesto, hermano. Ahí para podernos ver. Bellita es la que maneja esta computadora, yo no la manejo. Apreciados hermanos, nunca se ha dicho que la iglesia debe guardar ritos ceremoniales, pero leyendo y estudiando el conflicto de los siglos, leyendo y estudiando primeros escritos, leyendo y estudiando la Biblia, entendiendo que hay eventos de la salvación que no se han cumplido todavía, ¿no? Pienso yo que por lo menos en mi mente debo tener presente el día de la expiación, hermano. O sea, lo que debemos sacar son las lecciones espirituales. No estamos diciendo que alguien vaya a guardar esas fiestas, hermanos, porque si no hubiera un santuario, hermanos, y Jesús no dejó un santuario aquí en la tierra, pero sí tenemos un santuario en el cielo, que sí nos hace recordar, hermanos, que el sellamiento pronto viene, que la oportunidad para el pueblo pronto se acaba y que nosotros con la misericordiosa ayuda de Jehová, seremos salvos, hermanos. No hay que guardar ninguna fiesta, pero las lecciones espirituales que ellas tienen, no las olvidemos. Gracias, doctor. Lastimosamente hay cierto grupo de hermanitos que se mantienen en este tipo de adoración de fiestas y tantas cosas. Es un problema que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones. Aquel tiempo pasó, vivimos ahora, este pueblo israelita, el espiritual vive una fiesta tan especial, diferente a lo que antes el pueblo israelita literal lo vivía. Somos otro pueblo diferente a nosotros. Amén, así es. No sé si hay alguna otra pregunta. Hermanos. ¿Qué horas son ahorita? Ya son las 21 horas, 21 minutos. Hermano, no sé si ahí está bien. Si no, nos vemos no este domingo que viene, porque es feriado, sino el próximo, en 15 días sería, para seguir estudiando la otra parte del santuario, hermano. Ok. Muy bien, hermano. No sé si alguien quiera
sugerir un himno y luego yo hago la oración final, si me permiten hacer la oración. Oh, no, Salomón Tenorio está para la oración final. Salomón, ¿puedes dirigirnos en oración, hermano? Antes de que ahora Salomón, hermanos, no nos olvidemos, la próxima vez que nos veamos aquí a las 8 de la noche, seguimos estudiando el santuario. Ahora sí, las aplicaciones directas de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo, hermano. Ahora hemos visto un toque de todo el santuario, hermano. General, ¿no? Pero la próxima vez va a ser muy particular cada cosa. Lean Hebreos 7 al 10 en su casa, hermano, también. Hermano. No hay sonido. No hay sonido, Salomón. ¿Estás viajando en carro? Ya, entonces, hermano, no se te escucha, Salomón. Tiene problemas, creo que tiene problemas con el audio. Ya. Entonces vamos a, por favor, hermano Franklin, ¿puede dirigirnos en oración para terminar? Muy bien, gracias por ese privilegio, ¿no? Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche especial, porque tu Santo Espíritu ha puesto en nosotros el deseo de aprender más acerca de tu santa palabra, de estos temas tan interesantes, tan importantes para el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Poder comprender el plan de salvación a través del santuario, Señor, como bien lo ha puesto aquí tu hijo César, Señor. Que tu Santo Espíritu siga poniendo en nosotros ese buen deseo y podamos seguir reuniéndonos, Señor, con tu bendición. Pon paz en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque te lo pedimos y te lo agradecemos sin merecerlo. En el dulce nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Amén, gracias. Dios bendiga. Hasta mañana. Gracias. Gracias.